Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidos a Línea 1. Recuerde que se transmite por Radio USACH en el 94.5, en el canal 50.2 de la televisión digital abierta, también en diariousach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro También Villalba. desabrigada, me da la idea. La verdad es que me no. da frío. Sí, no hace tanto frío. Bueno, tú lo comentabas fuera de micrófono, no como ayer. Está agradable, lo que pasa que acá en el estudio hay calor humano y eso siempre se agradece junto con los focos, evidentemente. Mira, de hecho, según la Dirección Meteorológica de Chile, Alejandro Guillet, tenemos a esta hora 4,3 grados, 100% humedad y se espera bien parecida a la máxima al día de ayer, 22 como máxima, totalmente despejado en esta jornada y para mañana viernes la mínima va a ser de 5 y la máxima tan solo de 18, pero también totalmente despejado. Así que bastante agradable, no tengo nada de frío, muchas ganas de partir el programa porque tenemos temas súper importantes. Bueno, vamos entonces rápidamente con el tránsito porque hoy jueves 29 de mayo la restricción vehicular aplica para vehículos con sello verde. Inscritos antes de 1 de septiembre del año 2011 que terminan en 2 y 3 y para vehículos sin sello verde en patentes terminadas en 4, 5, 6 y 7. Vamos con las callecitas de Santiago. Transporte informa a Región Metropolitana en su cuenta de ex. Dice que hace 6 minutos están informando a través del tren NOS, acá Estación Central, que el servicio se mantiene operando con retrasos en los tiempos totales de viaje. Esto hace muy pocos minutos lo comunicó. Y también hay restricción de tránsito en Avenida Cardenal José María Caro. Esto, altura cruce. Dice Juli, debe ser Julio, ¿no? Julio Montt, Salamanca, con los acacios. Debido a procedimiento por incendio estructural, hay equipos de emergencia en el lugar, hasta bomberos, congestión hacia ese punto, así que optar por vías alternativas. Esto es la comuna de Conchalí. Y hace 17 minutos dan cuenta en Vitacura que está suspendido el tránsito en Bajada Santa Teresa al Sur desde Gran Vía debido a procedimiento de seguridad municipal por accidente. Flujo vehicular es desviado por Gran Vía hacia el poniente, así que congestión hacia ese punto. Eso es lo principal. Y voy a mirar el metro, porque la verdad, y hoy vamos a conversar sobre este tema, está dando mucho de qué hablar, está muy lento el servicio. Y hasta el minuto no, por lo menos nos dan cuenta, acá está todo bien según Metro de Santiago, pero claramente hay menos trenes, Alejandro. De eso vamos a hablar luego. La pregunta agregaron un momento que la delegación presidencial de la región metropolitana declaró alerta ambiental para este jueves, porque ya se fue el efecto beneficioso de la lluvia. Duró poco. Duró, claro, como un caramelo en un niño. Oiga, pero que la contaminación es feroz. Eso significa que hay una serie de restricciones, entre otras, y lo digo para el sector, sobre todo oriente de la capital, el uso de leña. No, poder usar tu pellet. No, pellet sí. Pellet sí. Es caro el pellet, se lo encuentro yo. Súper caro. Sí. Todo es caro. O dígame que hay algo barato. No, no hay nada barato. Fruta, toda la hay algunas frutas que están baratas en la feria. Pocaso. Las mandarinas están súper baratas. Vaya, el ministro de Agricultura que le gusta ir a Me encanta porque es como un caserito el ministro de Agricultura. Claro, venden los productos, las papitas. Bueno, totalmente. Vamos. Ya, la pregunta del día. El gobierno de Chile retiró a los agregados militares en Israel. Estamos preguntando a través de nuestra cuenta de Instagram, @SantiagoTV y @Radio USACH. ¿Qué opinas? Tenemos 3 señales, Alejandro Guille. ¿Cuáles? O sea, 3 opciones. ¿Cuáles son? Bueno, que es una buena señal. Eso mismo. Segundo, que es una mala señal. Y tercero, que hay que romper relaciones diplomáticas con Israel. Eso lo más, que es lo que está en el dramático. debate. Recogimos las preguntas del debate. Así es. Vamos con las principales noticias de la jornada cuando son las 7:34. Titulares en Línea 1. Chile retira agregados militares en Israel. Esta decisión fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional debido a la situación humanitaria que está viviendo la población palestina en la Franja de Gaza. Además, el gobierno demanda a Israel cesar su operación militar en el territorio palestino ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario.
El presidente Gabriel Boric defendió la decisión de retirar agregados militares chilenos de Israel, destacando que esto no se trata de política contingente ni peleas electorales pequeñas, se trata de humanidad. En tanto, el canciller Alberto Van Claveren señaló que la medida no implica la cancelación de los millonarios contratos que el Estado chileno mantiene con empresas israelíes, precisando que la provisión de material de defensa por parte de empresas israelíes se rige por contratos que tienen un carácter comercial. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló al respecto que los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las 3 causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar, dijo. Pero queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones en las que se basan tengan un espacio para la conversación, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos está ocurriendo. El cuarto juzgado de garantía de Santiago mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva de Luis Hermosilla en el marco del caso Audios. Previamente, el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla había advertido que se estaba poniendo en riesgo grave la salud de su defendido. La ley del salario mínimo sufrió un retraso en el Congreso, pero el reajuste será retroactivo a mayo, debido a modificaciones en el Senado. El proyecto deberá retornar a la Cámara Baja para un tercer trámite legislativo y será despachado, se estima, a inicios de junio. El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a un paro nacional de 48 horas para el miércoles 4 y jueves 5 de junio. En un comunicado emitido desde el Magisterio, la medida responde a la insuficiencia de respuestas concretas del Ministerio de Educación a su petitorio de enero denominado Agenda Corta. La Corte Federal de Estados Unidos bloqueó buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países, incluido Chile. Eso al considerar que se está excediendo en sus poderes. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Dizal, anticipó que habrá una apelación contra el fallo y expresó en un comunicado a la CNBC que no es un trabajo de los jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. Elon Musk anunció este miércoles su salida del gobierno de Donald Trump tras expresar decepción por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que según dijo, socava su trabajo como asesor de eficiencia. Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador, dijo en un breve mensaje en su cuenta de X, Elon Musk. Son las 7:38. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. El metro. La noticia es el metro. Y usted, Daniela, ha sufrido las consecuencias de los problemas en el metro. Yo sí, absolutamente. Yo y muchos usuarios. Hoy día no. No, hoy día se demoró un poquito más en la mañana, pero ayer en la tarde y antes de ayer una locura. Por eso vamos a conversar luego en una entrevista de este tema, pero antes queremos escuchar tu editorial, Alejandro, ¿no? Sí, me parece que la adelantamos un poquito mientras esperamos el contacto. Siglo XX. Cambalache, mientras esperamos el contacto justamente con un presidente de la Federación de Sindicatos de Metro. Así que vamos con tu editorial a propósito de lo que mencionábamos, de los vínculos entre Chile e Israel a propósito de lo que sucede en Palestina, Guille. Ahí le vamos. Bueno, lo primero que tenemos que plantear, ¿no me va a poner música así como de comentario? Esta es la que está sonando, ¿no? ¿Esa? ¿O no? ¿Sí? ¿Te gusta o quieres otra? ¿Quieres bailar con otra? No, ya. Vamos. Bueno, pongámonos serio porque esto es terrible. No, sí. El presidente de la República anunció que retiró a los 3 agregados militares, ya lo había hecho con la Armada en enero. No lo recordaba. No volvió. En la Embajada de Chile en Israel, en una señal contra lo que se ha calificado como una operación militar desproporcionada e indiscriminada, y llama a cesar esta operación militar, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. Sin ninguna duda, estamos asistiendo a uno de los capítulos más grotescos desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
por la masacre que se está produciendo en Gaza. Eso, cuando ya van más de 55.000 muertos, las cifras no son 54 claras. Dijeron ayer algunas autoridades, 54.000. Hay mucha gente que está bajo los escombros. Las ciudades están Sí. totalmente destruidas y no saben con regularidad. Pero sí se sabe que la cantidad de niños y de mujeres que han muerto, que no son combatientes, de voluntarios de organismos internacionales Sí. que han llegado, ha sido atroz, no tiene precedente. Fíjese que ni siquiera la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha sido tan macabro exacto. e indiscriminado el ataque contra civiles, O sea, por lo niños, menos, mujeres, adultos mayores. Por lo menos en Occidente no se tiene. Y además que tiene una serie de connotaciones, porque algunos hablan de que los quieren sacar totalmente del lugar, ya se tienen tomado Gaza, Cisjordania. Sí, Cisjordania. Por los asentamientos ilegales, eso está ocupado hace rato. Ahí gobierna Israel mucho más que la Autoridad Nacional Palestina, que a esta altura es un nombre más que ninguna cosa. Pero en el caso de la Franja de Gaza, que había autonomía, porque ahí se había retirado Israel, la verdad que está todo destruido y lo que se busca ahora es sacar a toda la población desde allí, porque hay otros proyectos donde Estados Unidos es parte del baile, que se propone a ellos como mediadores, pero la verdad que tienen intereses aquí de turísticos, comerciales básicamente. No, y geopolíticos. Claro, pero te acuerdas que quería hacer casi como que fuese un resort el tema. Es un proyecto, Sí, exacto, una locura. Tienen pobreza, ya saquemos a todos los pobres y pongamos centros de veraneo, qué sé yo, en un lugar que no hay casi nada, ¿no? Es un despoblado, escasísima agricultura, en fin. Bueno, esto ha generado debate interno y conviene hacer alguna pequeña reflexión. Primero, desdramatizar, porque la verdad que Israel también retiró uno de sus agregados militares, el militar, específicamente el año pasado, a mediados de año, a raíz de ciertos discursos del presidente que no le gustaron y ciertas medidas. Así que sería en todo caso recíproco, pero había que dar una señal y yo creo que la magnitud del conflicto hace que la mayoría de chilenos sienta que sí, hay que hacer algo. El problema es que viene ahora. Y aquí algunas consideraciones al margen de lo que está pasando en Israel. Primero, el mundo está en una crisis brutal de hegemonías. El orden mundial que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial lo terminó de liquidar Trump y quiere un nuevo orden donde está perdiendo la competencia con China porque lo están derrotando los países asiáticos en su propia ley, incluyendo Japón, Corea, Indonesia, todo. El Asia va a la ofensiva, Europa un poquito en decadencia, su estilo de vida, su cultura y todo eso hoy día se ve muy afectada y se va a ver más afectada todavía, pues se va a tener que encargar de su propia defensa, que antes estaba en manos de Estados Unidos, que a cambio de instalar su hegemonía en el mundo, ellos controlaban los aparatos militares de sus aliados para protegerlos. Pero eso era una decisión que era parte del diseño hegemónico, no es que lo hiciera por pura gratuidad. Y ellos, por lo tanto, van a tener que hacerse cargo de financiar su propia defensa. Por otro lado, Estados Unidos está pateando el tablero con sus propios aliados, ya no los trata como aliados, porque quiere salvarse de perder la hegemonía mundial en el comercio y en la política. En ese escenario, la cantidad de conflictos que se están multiplicando en todas partes son enormes. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Chile en un escenario de alta incertidumbre y reacomodo mundial? ¿Va a ponerse a romper relaciones con todos los que tienen diferencia? La derecha critica hoy al presidente Boric porque dice que esto sería la antesala de anunciar el discurso del domingo, sí, o suspenso, la ruptura o la suspensión de las relaciones diplomáticas, exacto. Pero se olvidan que ellos estaban pidiendo hace muy poco romper relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y con muy buenas razones. No dijeron Bukele, me llama la atención, no sé por qué será. Porque hay en este momento países en crisis democrática y el propio Estados Unidos. Las propias cortes están diciendo que el presidente está gobernando al margen de la ley. O sea, Estados Unidos está dividiendo rápidamente en un país autoritario, gobernado por un solo hombre, que está imponiendo su voluntad sobre las instituciones, a las que además está manipulando, digámoslo abiertamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, por ejemplo, en esta guerra de posiciones, vamos a estar ¿en qué bando? Cada vez que hay un conflicto, vamos a tomar posición rompiendo con alguien, podemos terminar quedando aislados. Además, somos un país pequeño. Entonces, ¿qué es lo que conviene ordenar en este momento? Y de eso vamos a conversar hoy. Primero, hay que actuar en forma multilateral o con bloque de países, en América del Sur, por ejemplo, Brasil, entre otros, Colombia, en fin, o solos. La experiencia dice que los países chicos tienen que agruparse para tener más influencia. Claro, sobre todo uno como el nuestro. Y sobre todo si va con países grandes también. España está pensando algunas cosas parecidas a las nuestras. Bueno, vamos en bloque. 1. 2. No hay que romper relaciones, dicen todos, porque pierdes toda posibilidad de influencia.
Además, ¿cómo protege los intereses de chilenos que viven? En Israel hay más de 10.000 chilenos. El segundo, ¿qué haces con la comunidad israelí en Chile? Que no sé cuántos son, pero un número mayor que ese. Y tercero, creas un conflicto interno. Te empiezas a traer a Chile los conflictos internos. Algunos fregaron la cachimba con Venezuela y se sintió en las protestas, ¿no? Desafiar al gobierno venezolano. Nos mandaron activistas, nos movieron el piso. ¿Esa era la idea? No, pues después estaban todos angustiados de este enemigo interno, externo, poderoso. No podemos caer en eso. Y segundo, porque tenemos que cuidar la convivencia nacional. Entonces, ¿cómo buscamos con inteligencia dar una voz en un conflicto tan brutal como el de Israel? Porque eso no tiene parangón, el nivel de crueldad que se está ocurriendo ahí. Pero sin comprometer, porque a mí me preocupa mucho más la convivencia interna y una política exterior coherente, que no la cambie el próximo gobierno. Sí. Acuérdense que en Argentina el presidente Fernández se integró a Argentina a los BRICS, llegó Milei, lo primero que hizo es salirse de los BRICS. Entonces, si vamos a empezar a poner la política chilena como política de gobierno, estamos fregados. Tiene que ser política de Estado, entonces hay que llegar a acuerdos y convocar a todos los órganos de la comunidad de la defensa nacional sobre esta materia, a todos los actores, porque así sale política de Estado y no de gobierno. Lo que ha caracterizado a Chile es que son la política exterior, claro, la encabeza el presidente de la República, pero es una política de Estado, no de gobierno. Lo vamos a analizar más adelante y solo brevemente para ir ahora a nuestra entrevista que nos están esperando en línea, les quiero recomendar, o al menos que revisen en la cuenta oficial del presidente Gabriel Boric Font, un posteo que realizó el día de ayer donde dice: para quienes cuestionan la posición que como jefe de Estado he tomado respecto al genocidio en Gaza cometido por el gobierno de Netanyahu, les pido escuchen el testimonio de Feroce Sidwa, cirujano estadounidense voluntario en Gaza. Dice, esto no se trata de política contingente ni peleas electorales pequeñas, se trata de humanidad. Y hay una nota reposteada de Noticias ONU donde dice: durante 5 semanas en Gaza no vi ni traté a ningún combatiente. Este es el cirujano estadounidense. Mis pacientes eran niños de 6 años con metralla en el corazón y balas en el cerebro, mujeres embarazadas con la pelvis destrozada y el feto cortado en 2 en el útero. Bueno, además, para que revisen ahí sí, lo que acabo de compartir. Y otra cosa que es importante señalarla. Lo que no se puede acusar al presidente Boric es oportunismo político, porque esto ha sido una política consistente. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, exacto, pero ha sido absolutamente consistente. Entonces no es que se le quiere sacar ventaja en año electoral. Y me extraña la ausencia de opinión de la derecha. No tienen posición sobre esto. Incluso no, porque la humanidad cuando les conviene nomás. No, no usan ese concepto. Proponen la neutralidad frente a esto y con Venezuela querían romper relaciones. Entonces, como ellos podrían llegar a gobernar, bueno, aclárenle al país cuál va a ser su política si es que ganan. Sería interesante. 7:47. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Retomo el tema. Ahora sí, vamos muy bien, ¿Cómo Ale. le fue con el metro? Hoy día mejor que ayer, pero vamos a hablar de estas fallas que están siendo recurrentes, como tú bien señalas, en el metro de Santiago. De hecho, el día martes, el día miércoles o lunes y martes también fue terrible para miles de santiaguinos que utilizan este medio de transporte en la capital. En abril ya la empresa reconoció un aumento del 3% en la falla en comparación con el año pasado. Y esta semana el metro presentó problemas de frecuencia, dicen ellos, debido a las lluvias, y ayer sufrió una interrupción del servicio por la presencia de una persona en las vías, lo que afectó los tiempos de viaje y generó frustración entre los usuarios, eso lo dicen ellos. Pero vamos a hablar con Eric Campos, presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, para saber si tiene una información nueva al respecto. ¿Cómo está Eric? Muy buenos días. Buenos días, don Eric. Hola, Daniela. Hola, Alejandro, ¿cómo están? Pregunta, Daniela decía que esta semana se ha notado más, pero hace tiempo que el público empieza a percibir un deterioro de la calidad de servicio del metro. ¿Eso es porque están muchos carros en pana y se ha retrasado la mantención de la logística? ¿Hay más gente? ¿Qué está pasando? Perdón, esa información que da Alejandro no ha salido en la prensa. Yo le pregunté a un guardia y un guardia me dijo que estaban con mucha maquinaria en reparación y no tienen para cuándo reponerla. Sí, o sea, la información que tenemos los sindicatos es que hay, comillas, normalidad, pues yo sé que la gente percibe otra cosa, en los planes de mantenimiento, lo que seguramente les van a decir a ustedes los ejecutivos, que lo que nos dicen a nosotros, es que Santiago, y bueno, eso es así, tiene las tasas de avería más bajas del mundo, sin embargo,
todas esas cosas no importan cuando afectan a tanta cantidad de gente. La verdad es que no hay una sola explicación, son distintas averías de distinto origen. Lo que uno tendría que preguntarse es cuál es el plan de reducción de avería, aun cuando sea bajo, que tiene el Metro de Santiago, y uno lo que ve o observa, ya más allá de los temas técnicos, es que tenemos una plan ejecutiva que no cambia en lo sustancial de hace más de 10 años. Segundo, que está más preocupada en poner foco en cuestiones de seguridad, que si bien son importantes, no son lo sustancial. Nuestro giro es que la gente llegue con certeza de tiempo a sus hogares y a sus trabajos, y en eso, más allá de los números, evidentemente que ha aumentado la percepción de la ciudadanía que estamos fallando. Pero están fallando más, aunque sea bajo el promedio comparado con Hong Kong, pero en lo concreto, para los estándares nuestros. Yo diría que no, en las últimas semanas estamos fallando más, pero ¿sabe dónde se nota, Alejandro? Sí. Que yo creo que no solo es que estemos fallando más, después de la pandemia, el metro, ha venido recuperando afluencia, pero también yo diría que ha tenido este año por primera vez, y lo quiero conectar con esto, este año por primera vez el gobierno, o el Estado, pero el gobierno, ha tenido que poner plata para la operación, cerca de 40 millones de dólares. Y lo que se refleja, yo diría que no hay personal suficiente para enfrentar este tipo de averías. O sea, la gente no solo reclama porque se atrasa, reclama también porque no hay información. Sí. Cuando tiene que evacuar no sabe qué hacer. El problema no es solo recursos, además, es que se está planteando para el futuro un tren, como funciona en otros lugares del mundo, autoservicio. Es decir, que un poquito como la línea 3 y la 6, lo que nos están escuchando, y vienen en estos momentos por la 3 y la 6, se van a dar cuenta que en hora punta no hay personal en los andenes, porque se asume desde quienes están planificando esto, que con puertas de andén, con automatización, eso no es necesario. Nuestra opinión desde los sindicatos es que aun cuando haya un tren automatizado, se requieren certezas, no solo en viaje, también en las evacuaciones. Exacto. Y para eso es importante tener personal preparado. No solo personal, yo no quiero decir con esto que el personal de subcontrato no está preparado, pero evidentemente que necesitamos tener personal interno. Yo no sé, esto lo digo siempre, lo voy a volver a decir, porque si no se tiende a olvidar, 7 de cada 10 trabajadores del metro son de subcontrato. Y eso tampoco aporta a los estándares de seguridad que le tenemos que ofrecer a los usuarios y las usuarias. Eric, esta inyección de dinero que tú señalabas que hizo este gobierno, bueno, el Estado, pero que fue una iniciativa de este gobierno, ¿se debe a la crisis de temas, digamos, por la evasión que no está redituando? Porque yo, por ejemplo, que me muevo entre la línea 1 y 5, que es donde se han generado justamente las mayores fallas en los últimos días, en Baquedano se sigue viendo muy fácilmente la evasión, donde yo voy saliendo, mucha gente va saliendo, en un segundo entran 3 por esas puertas. No sé en otras estaciones, acá en Estación Central, valga la redundancia, hay personal para aquello. Pero ¿qué está pasando también ahí con la crisis económica que está viviendo y que reditúa en la misma precarización laboral que tú señalas? Yo diría 2 cosas. La evasión puede ser un factor, pero no el principal. Después de la pandemia, y esto es un problema de todos los metros del mundo, la recuperación de afluencia ha sido lenta, incluso a casi 4 años de la pandemia, por un lado. Segundo, nosotros tenemos un sistema de financiamiento del transporte público en Santiago bien injusto. Esto la gente lo sabe poco, pero por los 8.70 que acaba de pagar el usuario recién en el metro solo recibe cerca de 670 pesos de tarifa técnica, cuestión que ha subido recién en los últimos años, después de la pandemia. Y lo segundo es que el metro tiene un 30% de autofinanciamiento. Esta es la misma lógica, guardando las proporciones de TVN. Se tiende a querer que las empresas públicas se autofinancien. Y eso no es posible frente, por ejemplo, a contratos del Transantiago, de las micros, que por muy eléctricas que sean, el Estado tiene que pagar cerca de 2.000 pesos por usuario en algunos contratos. Entonces hay 2.000 pesos por usuario. Sí, claro. Wow. Sí, claro. Hay un financiamiento desigual. Sí. Alejandro fue parlamentario y sabrá mejor que yo los millonarios, yo diría,
subsidios que se pagan al Transantiago y que lamentablemente no se ven reflejados en la tarifa de los usuarios. Claro, de hecho hubo Tenemos senadores que pidieron que fuera un sistema estatal porque ya no tenía sentido que lo administren y obtengan utilidades particulares en circunstancias que son los que están beneficiándose de subsidio estatal. Eso es un tema de debate, sí. Así es. Sí, claro, porque, mira, donde esto funciona, no estamos hablando de Cuba, Nicaragua, ni Corea del Norte, ¿no? Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Londres. Donde esto funciona con empresas estatales que tienen control de la operación y que tienen, en definitiva, sí, bien digo, control de la operación y que reciben financiamiento estatal. Y que además yo creo que en Chile hemos sido excesivamente conservadores y no tenemos sistemas de carga de tarjetas que promuevan que la gente cargue. O sea, uno perfectamente aquí, bueno, este gobierno habló del plan tarifa cero, bueno, pero hay experiencia en el mundo. Está el boleto a Alemania, usted en Alemania paga, si no me equivoco, y nos pueden corregir por Twitter, 40 euros y se puede mover todo un mes por cualquier sistema de transporte público de toda Alemania. Pero ahora con la cuenta RUT también se puede, con el código acá. Es que es 41.000. Sí, lo que pasa es que aquí falta una, sí, es casi un chiste. ¿Por qué? Porque la gente en general, ¿sí? Yo preguntaría cuánto ha sido el impacto de esa medida, porque la mayoría de la gente no gasta menos que 40.000. Un trabajador que por se mueve dos viajes, dos viajes de lunes a viernes, es cierto. Sí. Para que los que viajamos si más queremos promover, sirve. Si queremos promover, sí, claro, de verdad. Viajan más, claro. Que sea de verdad. Tiene razón, pero el impacto es todavía muy, lo voy a decir de manera propositiva, ¿no? Está muy focalizado. Se entiende. Eric, vamos a otro tema. Hay varios temas que queremos conversar contigo. Quiero saber tu opinión sobre la renuncia del gerente de Metro, que es de persona, gerente corporativo, tras revelarse que viajó al extranjero durante una licencia médica. Estamos hablando de Patricio Baronti, donde además señaló que como parte de su tratamiento, los especialistas le habían recomendado evitar quedarse en su casa. No vamos a entrar en detalle de qué afección tenía. Eso es obviamente situación de él y que está en reserva. Pero dijo, fomentando desplazamientos y contacto con personas relevante para mí. Lo que me quiero subrayar es que tenía un error, dijo él, porque tenía desconocimiento de la regulación existente. Nunca tuve la intención de abusar, defraudar o faltar a la ética. Ok, pero ¿cómo un gerente corporativo de una empresa como Metro puede desconocer cómo funciona una licencia médica? Bueno, primero en Metro tenemos cerca de 130 trabajadores y trabajadoras que incurrieron en esa falta. 30 de ellos ya no están en la empresa y probablemente los otros 100 corran la misma suerte que el gerente. Yo lamento que Patricio, primero creo que es una declaración desafortunada decir que no sabía, porque evidentemente él tiene a cargo una empresa pública y tiene que manejar la legislación, ¿no? Pero yo lamento que Patricio no... Pucha, yo sé que legalmente no se puede decir, pero Patricio estuvo afectado de 2 graves enfermedades en 4 años. Yo no soy amigo de él, nos llevamos súper mal en algunos conflictos laborales, pero creo que estos 25.000 van a ocultar historias bien trágicas. Sí, yo por diría supuesto que una las hay. la de Patricio. Okay. Sí, yo diría que lo reprochable en el caso de Patricio es la declaración en torno a decir que no conocía la legislación. En ningún caso... y no, mire, no tengo ninguna necesidad de hacerlo, pero creo que en el caso de él hay una situación personal muy profunda que yo diría que en el caso de él puedo asegurar incluso que no pidió una licencia para irse de vacaciones. Claro, como dijo también, que no quiso abusar. Creo que lo complejo de él es su declaración en torno a saber que no conocía la legislación, porque evidentemente tiene que ver con los procesos que él lleva adelante, ¿no? Entonces se le paga para eso. Bien, pues muy agradecido por esta conversación, don Eric. Gracias, Eric Campos. Un abrazo. Daniela, que esté muy bien. Que te vaya muy bien. Presidente de la Federación de Sindicatos de Metro ha conversado esta mañana con nosotros acá en Línea 1. 1 minuto para las 8. Vamos a una pausa y ya regresamos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH.
7:59. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Este martes 3 de junio, desde el mediodía, la USACH realizará el debate Primarias Presidenciales USACH 2025 con las candidatas y candidatos de Unidad por Chile. Santiago TV, Diario USACH y Radio USACH se unen para llevarte desde el Teatro Aula Magna las propuestas país de Carolina Toá, Janet Jara, Gonzalo Vinter y Jaime Mulet, con énfasis en educación, sociedad y democracia. Recuerda, martes 3 de junio desde las 12 horas, debate Primarias Presidenciales de la Universidad de Santiago de Chile, una transmisión conjunta de los medios USACH. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influencia, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos de estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la amarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. La delegación presidencial de la región metropolitana declaró alerta ambiental para este jueves 29 de mayo y a la restricción vehicular se suma la restricción a las quemas agrícolas y el uso de leña en calefacción, excepto pellets. Chile retira agregados militares en Israel. Esta decisión fue coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa debido a la situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la Franja de Gaza. Además, el gobierno demandó a Israel cesar su operación militar en el territorio palestino ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y humanitario. El presidente Gabriel Boric defendió la decisión de retirar agregados militares chilenos de Israel, destacando que esto no se trata de política contingente ni peleas electorales pequeñas, se trata de humanidad. En tanto, el canciller Alberto Van Claveren señaló que la medida no implica la cancelación de los millonarios contratos que el Estado chileno mantiene con empresas israelíes, precisando que la provisión de material de defensa por parte de empresas israelíes se rige por contratos que tienen un carácter comercial. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló al respecto que los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales. Ninguna mujer se embaraza para abortar, dijo. Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones, según en el que se basen, tengan un espacio, pero donde no sigamos vetando un tema que sabemos sigue ocurriendo.
El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile convocó a un paro nacional de 48 horas para el miércoles 4 y jueves 5 de junio. En un comunicado emitido desde el Magisterio señalaron que la medida responde a la insuficiencia de respuestas concretas del Ministerio de Educación a su petitorio de enero denominado Agenda Corta. Una corte federal de Estados Unidos bloqueó buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre las importaciones de numerosos países, incluidos Chile, al considerar que se está excediendo en sus poderes. El portavoz de la Casa Blanca, Kash Desai, anticipó que habrá una apelación contra el fallo y expresó en un comunicado a CNBC que no es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. Y en la misma línea, el gobierno del presidente Donald Trump presentó esta noche una apelación contra el fallo del Tribunal Federal estadounidense que bloquea la entrada en vigor de la mayoría de los aranceles a las importaciones. La resolución fue adoptada por este Tribunal de Comercio Internacional del país norteamericano, que consideró que las medidas del mandatario exceden su autoridad legal. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El gobierno anunció el retiro de los agregados militares chilenos en Israel y, al mismo tiempo corren los rumores de que en el discurso del presidente quizás se anuncie algo más, como una suspensión o rompimiento de relaciones con Israel. Temas importantes, trascendentes, con amplias consecuencias, y por lo tanto vamos a conversar con el senador José Miguel Insulza, que no solo es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que fue ministro de Relaciones Exteriores, además fue ministro del Interior, tuvo cargos en la OEA, fue secretario general, también es un senador de la República, experto en los temas nacionales, también internacionales. ¿Cómo está, don José Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal, don Alejandro? Qué gusto saludarlo. Igualmente, pues aquí con Daniela Figueroa lo vamos a azuzar. Buenos días, senador. Hola, Daniela, ¿cómo está usted? Muy bien por acá, gracias. Oiga, ¿está de acuerdo con que había que dar una señal así potente de, por ejemplo, retirar a los agregados militares en Israel, sobre todo por la situación humanitaria? Sí, yo lo estoy. Además que yo me imagino que a estas alturas los agregados militares instalados en Tel Aviv no tienen mucho que hacer, ¿no? Porque la verdad es que tenemos una diferencia tan grande en lo que respecto a lo que está haciendo el Estado de Israel, que no hay ninguna posibilidad de participar de manera alguna, ¿no? Los contratos, como ustedes lo decían en las noticias ahora, los contratos son contratos comerciales que ya están en marcha, entonces no tenían mucha actividad que realizar, y es una buena señal, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Quiero preguntarle a propósito de la misma Comisión de Relaciones Exteriores donde participa el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, que anoche, la tardecita en realidad, señalaba que, por un lado tenía temor de que se rompieran las relaciones y según él tenía antecedentes o juicio, incluso hasta intuición de que esto se pudiera anunciar en la próxima cuenta pública del domingo. Pero por otro lado también, solo para terminar la idea, senador, también señalaba que esto no puede ser una decisión de gobierno, sino que tiene que velar primero por los intereses del Estado, que eso representa. Y claramente el tema de la humanidad no estaba dentro de sus argumentos. ¿Cómo ve esas señales o esos argumentos que da el diputado Schalper? Principalmente el diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Sí, claro. Yo del Senado. Aunque hay un proyecto de ley para juntar ambas comisiones dentro del Congreso, tener una sola Comisión de Relaciones Exteriores, eso no se ha aprobado nunca. Sí, no se Ahora, está claro. La verdad que sí, pero la verdad es que en Chile las relaciones internacionales las dirige el presidente de la República, en eso no ha habido nunca ningún cuestionamiento, y además nosotros no estamos rompiendo relaciones, por favor. Yo no creo que sea bueno romper relaciones con nadie. No estuve de acuerdo en hacerlo con Venezuela, que lo hicieron ellos unilateralmente, y no estoy de acuerdo en hacerlo tampoco con Israel, porque creo que tenemos intereses que proteger en todas partes, y para eso tenemos que tener una embajada. Pero los agregados salían, la verdad es que el agregado ya a esta altura no tenía ninguna función que cumplir, y la verdad es que eso fue una decisión presidencial que yo personalmente comparto. Sí. Bueno, de hecho Israel, si no mal recuerdo, el año pasado, a mitad de año, también retiró a su agregado militar, si no estoy Sí, lo tienen equivocado. en Buenos Aires.
Sí, efectivamente lo retiraron porque por lo mismo, porque vieron que digamos, a raíz de la discusión sobre lo que estaba ocurriendo en Gaza, como ellos tenían contratos militares y todo lo demás, el gesto de ellos fue retirar a los agregados, y los nuestros permanecieron, ahora están retirados, está bien, pero agregado no es embajador, ¿no? Por eso tienen un nombre, se llaman agregados en el sentido que están agregados a la embajada. La misión diplomática sigue funcionando. Naturalmente, la embajada sigue funcionando, y eso y simplemente no tiene en este momento, no va a tener agregados de carácter militar, no sé si lo tendrá económico, pero esa es la decisión presidencial, como digo, y él tiene todas las facultades para hacerlo. Don José Miguel, hablando con franqueza, estaba leyendo comentarios y columnistas de opinión de algo que usted tomó ahí tangencialmente, que hablaba que era contraproducente para los intereses de la defensa nacional de Chile, por ejemplo, el eventual rompimiento o suspensión de las relaciones internacionales con Israel. ¿Es efectivo? ¿Cuánta dependencia tiene la defensa nacional de los suministros de armamento sofisticado, misiles, sistemas de inteligencia, etcétera? Yo no conozco a fondo y no podría comentar los contratos mismos, ¿no? Pero no hay ninguno hoy día que estén diciendo eso. Lo que sí sé, no se está negociando ningún contrato, que yo sepa. Y por lo tanto, nadie ha denunciado los contratos vigentes, que yo no, como digo, no me corresponde a mí mencionarlos, y esos están en plenas funciones. Y el mismo Israel, como lo ha recordado ahí Daniela, no considera que sea tan indispensable, y tiene su agregado de defensa en Buenos Aires, ¿no? Por lo tanto, yo no veo tanto drama en esto. Ahora, lo que sí se trata de mandar es una señal, y para eso, Alejandro, digamos, al tema franco, tenemos algo así como 56.000 razones hoy día. Esa es la cantidad de muertos que se han producido ya en Gaza, ¿no? Y la verdad es que eso requiere respuestas duras también. O sea, no hay que ocultarlo eso. Hay una operación, decía Raúl Sor, de una gran ofensiva para los próximos días de Israel, para definitivamente tomar 2/3 de lo que hoy es el territorio de Gaza y agrupar a la población y sacarla de ahí. Y que Donald Trump, cuando estuvo hablando con los árabes, cuando anduvo en Arabia Saudí, estuvieron evaluando dónde podrían enviar a esa gente. O sea, de frentón habría aquí un plan de despoblar de palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, yo creo que Israel tiene ese plan, desde luego, no hay ninguna duda. Ahora yo creo que el señor Trump también parece compartir ese plan. Pero de ahí a que los árabes vayan a aceptar eso así de buena manera o de buenas a primeras, no lo veo, ¿no? No me imagino a Arabia Saudita, a Marruecos, a los estados árabes, a los demás estados árabes, recibiendo su cuota de palestinos. No lo veo así. Por lo demás, no olvidemos que Egipto no está disponible para recibirlo, ¿no? Se ha intentado varias veces echarlo por el lado de Egipto, por el lado del Sinaí, y eso no ha sido aceptado. Senador Insulza, algo que comentaba Alejandro Guillén en su editorial sobre el tema, y es lo que propone en El Mostrador Gabriel Salazar y otras personas, esta opinión de que cualquier decisión sustantiva, estoy leyendo a Gaspar, en materia de política exterior debe tener un amplio consenso interno. ¿Cómo se hace eso y por qué también están, digamos, estas críticas, algo que es de la potestad del jefe de Estado, en este caso del presidente Boric? ¿Y cómo se podría lograr eventualmente este consenso? Bueno, mire, yo creo que en realidad, si usted me pregunta a mí, yo tengo la impresión en mi comisión, donde hay mayoría de senadores de oposición, la mayor parte de la gente está de acuerdo, lo que conversé las conversaciones que yo tuve ayer con ellos, ¿no? Pero no vamos a hacer nada al respecto, porque repito, esta es una decisión del presidente de la República. Pero hay senadores de derecha que están de acuerdo, me lo han dicho a mí. Ahora, el tema es el siguiente, nosotros el día a día de las relaciones exteriores es de resorte del presidente de la República. Lo que nosotros tenemos es algunos consensos generales, principios de política exterior que llamamos, pero eso no impide que el presidente tenga amplia capacidad para resolver los temas, y nada dice que tiene que consultar ni al Congreso, ni al Senado, ni a nadie. Lo que pasa es que estamos en campaña presidencial, entonces la derecha
quiere combatir, ¿no? Pero yo creo que en esto basta con mirar los diarios y ver la cantidad de muertos en casa todos los días, o para darse cuenta de que este país, que es el país del mundo, que tiene más inmigrantes palestinos, sí, dejando de lado, por cierto, los países alrededor de Palestina, ¿no? Tiene algunas obligaciones que cumplir, pues. O sea, ahora ya es colonia, sí, porque esto es un asentamiento, digamos, bastante antiguo, son parte de nuestra nación, sin duda. Son varios, son más, repito, salvo Israel, Jordania, y los demás países que rodean a Palestina. Lo demás, el país que sigue en cantidad de palestinos que viven en él es Chile. Exactamente, sí. Claro. ¿Vamos por la cuenta pública? Sí, pero yo quería hacer una última consulta para cerrar este tema, que tiene que ver la convivencia interna acá en Chile entre las comunidades judías y palestinas, que me preocupa que eso también haya alguna política al respecto para no traernos los conflictos externos dentro del país. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, es obvio, hay que dar señales de un tema humanitario, pero... Eso siempre existió y yo espero que siga existiendo. Cuando yo estaba en la universidad, eso era tan evidente que tenía varias parejas de compañeros, que era uno palestino y él palestino y ella árabe, o ella judía, y teníamos matrimonio incluso de ese tipo, ¿no? Sí, y nunca hubo ese problema. Ese problema empezó a existir en realidad en el 1967 con la Guerra de los 6 días, la torpe Guerra de los 6 días, ¿no? Y después se ha ido acrecentando, pero creo que todavía existe una disposición y una convivencia. No hemos tenido nunca nosotros, yo espero que, golpeo madera mientras tanto, un incidente serio entre comunidades palestinas y israelitas, ¿no? Así que la verdad es que yo espero que eso no debe ni puede ocurrir. Conversamos con el senador José Miguel Insulza y a propósito de lo que va a suceder este domingo 1 de junio. ¿Cuáles son sus expectativas respecto al último mensaje presidencial? Y ya no solo haciendo énfasis en los avances o en los hechos concretos que ha logrado esta administración, sino principalmente lo que queda de estos casi 9 meses de mandato. Bueno, mire, creo que el presidente va a hacer un balance de su gobierno como generalmente se hace. El presidente hace un mensaje relativamente extenso en el último año de su gobierno, poniendo énfasis en las cosas que se han logrado últimamente, sobre todo la reforma de pensiones, el hecho que el país con todo parece ir recuperando un cierto crecimiento económico y ese tipo de cosas, los acuerdos internacionales. Va a ser un recuento de todo, me costaría mucho. Sí, que es lo que hace siempre. Pero lo que viene, de lo que viene, ¿qué espera? De lo que queda. De lo que viene con lo que queda, yo creo que este año lo principal va a estar tomamos decisiones económicas. Nosotros tenemos la próxima semana ya la votación en el Senado del proyecto de lo que se llama se haya dado en llamar la permisología, y entiendo que se ha avanzado también bastante en la parte de temas ambientales en la comisión respectiva. Creo que eso va a ser yo creo que el tema principal va a ser, y no digo que vaya a ser solamente el único en el mensaje, pero te va a estar puesto fundamentalmente en la necesidad de tomar un mayor crecimiento económico y que esto se extienda y reducir sustantivamente las tasas de desempleo, que ciertamente todavía son muy altas, ¿no? Don José Miguel, yo esperaría eso, Alejandro, porque en mi país en mi región son de las más altas del país. En efecto, la región extrema. Bueno, el otro tema, obviamente, es seguridad, el tema fronterizo, el tema de los extranjeros. Allá en el norte, este tema es más caliente, más duro, más difícil que acá. El tema de seguridad va a estar ahí, sí, efectivamente, y nosotros también lo esperamos, y esperamos que realmente ya se termine de dictar las leyes sobre temas de seguridad pública. Usted sabe que hay un tema relacionado con las llamadas infraestructura crítica, con la llamada infraestructura crítica, que la idea es bien simple en eso. Desde que la presentaron hace más de 2 años, senadores de oposición, es la idea de que el ejército pueda custodiar instalaciones críticas de manera de liberar más carabineros para poder enfrentar la criminalidad, ¿no?
Pero eso está parado ahí, yo espero que el presidente haga alguna alusión a la necesidad de sacarlo pronto, ¿no? Digamos, pero tengo una cantidad de tiempo esperando para eso. Así que yo digo, seguramente va a haber un párrafo importante sobre el tema de la seguridad pública, pero no creo que los principales énfasis vayan a estar en eso. Ahora, se ha hablado de leyes más controversiales, aborto y eutanasia. Esto último a mí me parece razonable. Lo otro sé que va a ser polémico. Va a ser polémico, porque además nadie ve por qué razones hay que hacerlo ahora, decirlo bien francamente. Yo mismo, la verdad es que creo que ahora estos son temas que no son como siempre se ha dicho. Hace pocos días atrás, cuando se discutía en la parte de la reforma constitucional, de esto de la idea de que los partidos tuvieran disciplina y pudieran dar órdenes de partido, y todo el mundo decía no, pero esto en temas que dicen relación con conceptos éticos, digamos, y se puso ese tema del aborto precisamente. Así que yo espero que nadie pretenda dar órdenes de partido y decir que mi partido opina qué, ¿no? Sino que cada cual sea llevado, lo examine como lo pide la ministra, de manera muy pausada, muy tranquila, y de su propia respuesta, así que sin agredirnos unos a otros. A mí personalmente, realmente yo estoy satisfecho con la ley de aborto que tenemos hoy día, que da cuenta de un problema que es un problema serio. El problema que, como lo dice la misma ministra ayer, están existiendo los abortos. Pero también la ministra dice que escapa de las 3 causales la realidad de las mujeres. Bueno, sí, y está hablo bien, con pero autoridad al respecto, yo lo senador. entiendo, pero la verdad es que cada uno tiene sus principios también. Y las mujeres también tenemos nuestras realidades y también principios. Las mujeres tienen su principio y decidirán de acuerdo con su principio, si no estoy por andar penalizando ni persiguiendo a las mujeres que tomen determinadas decisiones. Pero la verdad es que a mí no me gusta, lo digo francamente. No, claro, si el tema es que el Estado de Chile penaliza a las mujeres que realizan esto. Mujeres, así que no voy a hablar. Tengo 8 nietas mujeres, así que no voy a hablar por eso. No, si no se trata de tener o no vínculo con las mujeres, somos parte de la humanidad nomás. Bueno, muchísimas gracias por su opinión y gracias también por el análisis que ha hecho en torno al tema de la decisión que ha tomado el presidente Boric respecto a los agregados militares e Israel. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Gracias, senador. Chao. Saludos por Arica. Arica, Parinacota. 8:21. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Hola, ¿cómo están? Oye, que muy bien, qué lindo te queda el chaleco con tus ojos, te combina. ¿Te gusta sí, te ves como el color café? Y te hace resaltar más tus ojos verdes, compañero. ¿Cómo Excelente. estás? Feliz jueves. Bien, muchas gracias. Y hoy día venimos a hablar de economía. Quiero hablarles de variaciones del precio de la parafina. Ya. También resultados de la rentabilidad de los multifondos de la AFP. Y también una alerta que levantó el CERNAC por algunos problemas de contratación de cursos online en una plataforma web. Vamos con la parafina, que es bien importante. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas yo había venido y les había comunicado buenas noticias con respecto a la parafina, de que había bajado? Bueno, se borró esa bajada porque es que no se bajó, registraron alzas. Bajó, se agachó. Claro, se agachó nomás. Se registraron alzas la semana pasada y esta. Entonces, esta semana tuvo una variación de 19,8 pesos por litro. Y esta se suma a la de la semana pasada, que había sido de casi 19 pesos. Entonces así se borró la caída previa que habíamos tenido de 20 pesos por litro. Con respecto al resto de las bencinas y combustibles, van a tener cambios la próxima semana, así que ahí vamos a tener novedades en torno a eso. Y bueno, dentro de las noticias que ustedes comunicaron con respecto al tema del salario mínimo, ahí hay una noticia que cruza con eso, que dentro de las negociaciones que impulsó la CUT con el gobierno, se estableció un compromiso de inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para estabilizar el precio de la parafina en torno a los 1.050 pesos por litro en los próximos meses de invierno, así que debería mantenerse en torno a ese monto el precio de la parafina. Vamos a avanzar con el siguiente tema que les comunicaba, que es los multifondos. Los multifondos de pensiones tienen resultados mixtos en mayo
y también tenemos un balance de lo que va del 2025. ¿Cuáles son los fondos que tienen mejor rentabilidad? Los más riesgosos. El A y el B registran ganancias de 1,48%, 1,48% y 0,80% respectivamente. Ahora no, mientras... así que un derrame de alegría. No, o sea, claro, no le va a mejorar la vida a nadie. No, una pensión considerable. Ahora viene la parte de los que no les ha ido bien. Claro, el fondo tipo C, que es más moderado, presenta una baja de 0,60%. Y los fondos D, una baja de 1,96%. Y el fondo E, que es el más seguro supuestamente, tiene una baja del 2,66%. Pero en lo que va del año se aprecian resultados positivos para todos los multifondos. Así que quizás el mes de mayo fue malo, pero quizás... para una mirada a largo plazo podemos tener... Siempre a largo plazo esto. Claro. Eso de la mirada a largo plazo la vengo escuchando los últimos 40 años. Bueno, se lo escuchaste a José Piñera. Claro, a propósito del Mercedes. Esta era una joya. Bueno, y con respecto al tema de cursos online, ¿ustedes han comprado alguna vez un curso online? He hecho, hecho? De esa marca Doméstica. Ah, justo, ya. Sí. Justo vamos a hablar de Doméstica. ¿Qué es lo que aprenden ahí? De todo, oficios, de todo. Oficio. Sí, múltiple. Uno puede aprender redes sociales, diseño gráfico. Hay gente que te enseña a hacer muebles, a pintar. Sí. Todo online. Todo online. Son súper buenos. Claro, se popularizaron mucho en pandemia. ¿Qué pasó con estos cursos? Resulta que el CERNAC alertó problemas por la contratación de estos cursos online en Doméstica porque aparece publicidad en Instagram donde se ofrecen variados cursos online por menos de 1.000 pesos. Sin embargo, esto viene con una letra chica que al ejecutar el pago se activa un cobro cercano a los 170.000 pesos. ¿Qué? Entonces, por apretar el botón, 170. Estupendo. Por hacer el curso, 1 peso. Claro, es que al final muchas de estas plataformas funcionan con un cobro que es anual. Entonces te dicen al principio cuesta 1.000 pesos, pero si pasan determinados días y tú no cancelas la suscripción, te cobramos estafan. Los 170. O sea, sí, eso pasa mucho. Sí. Entonces, con las apps también pasa. Claro, ¿por qué el CERNAC levanta esta alerta? Porque ellos no pueden hacer nada. Porque la ley del consumidor tiene un alcance territorial, solo se puede aplicar en Chile. Entonces, a quien le corresponde estar atento en este caso es al consumidor, porque no tienen herramientas para después reclamar. Oh, qué mal. Ya, atento. Eso pasa mucho en la globalización con el comercio y todo. Gonzalo, ¿todo bien? Lo de la gasolina, buena noticia. Era parafina, fondos ¿no? multinacionales también nos están estafando también. Una mañana realista. Lo mismo de siempre. Claro, sí. Sube y baja, este balancín. Somos trabajadores al final del día. Exactamente. Gracias, bueno. Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo Espinosa, nuestro más que editor, productor, periodista y encargado de economía y mañana de cultura. Vamos a una pausa, ¿te parece? Vamos a una pausa. Y ya regresamos. Sí, aquí acerruchando el piso. Okay. Bueno, paremos. Estamos en renovación. Vamos. Vamos a una pausa, ya regresamos cuando tenemos a esta hora, déjame ver la temperatura cómo está, acá está rico, pero 5 grados tenemos esperando 22. Bien, va a estar bonito el día. 8:28, paramos un ratito. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada
cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, nuevas voces. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Sí, pues, así como le ha ido bien en la vida a la gente. Me alegra esas cosas. Hoy estamos hablando de un compañero que queremos mucho. Bueno, vamos con las callecitas. Tomemos las callecitas de Santiago si es que se puede. Estamos al aire, querido. Se puede. Mira, te cuento, se mantiene la congestión alta por el eje Avenida José Alcalde Délano, esto hacia Gran Vía, debido a desvío en Baja de Santa Teresa por accidente. Optar por vías alternativas en la comuna de Vitacura y también Lobarnechea. Y también hay precaución en la comuna de Recoleta, Alejandro Guille. Restricción de pista derecha y central en Avenida Cardenal José María Caro al Poniente. Pasado Avenida Recoleta, debido a un bus con desperfectos mecánicos, así que la congestión hacia ese punto es importante. Y a propósito de la entrevista que vamos a tener en breves segundos, recordemos la pregunta del día, Alejandro Guillé, que está alojada en nuestra cuenta de Instagram, @RadioUSACH, @Santiago TV. Es súper fácil, así que puedes comentar. El gobierno de Chile retiró los agregados militares en Israel. ¿Qué opinas? ¿Buena señal? ¿Mala señal? Hay que romper las relaciones diplomáticas con Israel. Esto es lo que conversamos con el senador Insulza. Y vamos a nuestra conversación sumamente importante cuando son las 8:31. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, dispare usted. Bueno, este miércoles, es decir, ayer, el gobierno anunció el ingreso del proyecto de aborto legal al Congreso para su discusión, para su debate. Aunque el Ejecutivo no cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, su apuesta es instalar el debate antes de que termine su mandato en la moneda. La propuesta generó un rechazo inmediato por parte de la oposición e incluso de algunos sectores del oficialismo. Sin embargo, fue valorada por colectivos, organizaciones y ONG que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la verdad, también quiero agregar, según las últimas encuestas en general, por parte de casi toda la ciudadanía civil y sobre todo entre los más jóvenes, que por un lado son más reaccionarios en términos de la autoridad, que no les importa a veces perder ciertos derechos, pero no en estos temas. Vamos a conversar con la subdirectora de Incidencia Política y Social de Miles Chile, Luz Reidel Wagner. Espero haber pronunciado bien tus apellidos, Muy Luz. bien. Estupendo, bienvenida y gracias por estar acá presencialmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Muchas gracias, Luz. Mire, empecemos con el tema de la realidad, primero de la ley de tres causales, porque tengo la sensación que aprobamos leyes y no nos preocupamos si las que se aprobaron antes, que se supone que están vigentes, si ya tienen el reglamento, si está el sistema público operando, qué está pasando en el sector privado. ¿Está funcionando la ley de las tres causales? Está funcionando con barreras importantes para la implementación, pero funciona, digamos. Y desde las organizaciones y desde Miles siempre hacemos mucho énfasis respecto del paso importante que fue la ley de tres causales. Tenemos alrededor de 6.000 casos desde su aprobación de mujeres que pudieron acceder de manera regular, legal, en el sistema de salud a esta prestación. Y eso es sumamente destacable y valorable porque son 6.000 mujeres que lo hicieron en condiciones dignas. Y eso es muy relevante. En los hospitales públicos, los médicos y el personal de la salud, porque no es solo el médico, ¿dan la facilidad del caso o todavía medio agresivo cuando llega de repente? Eso es difícil de diagnosticar, Alejandro, porque en definitiva hay todo un espacio del que no podemos hacer una fiscalización, porque hoy día las fiscalizaciones que se implementan son desde que la causal se constituye en adelante. Y de atrás
es donde no sabemos qué pasa realmente con la atención, la información que se les da a las usuarias respecto de sus derechos, todos los detalles en definitiva que permiten o no que las mujeres accedan. Lo que sí es categórico son las cifras en torno a la objeción de conciencia para la causal 3. Los ginecobstetras, efectivamente, para la causal de violación tenemos un 46% de objetores de conciencia. Y eso es grave porque estamos en una situación de extrema vulnerabilidad y eso afecta el acceso físico de las mujeres a la prestación, porque en definitiva obliga o a derivarte a otro turno o a otro turno o... en muchos casos también ocurre que te tienes que trasladar de ciudad en esta situación que es extremadamente vulnerable, digamos. No es cualquiera y estamos hablando de causales que son sumamente dramáticas. ¿Qué hay detrás de eso, a tu juicio, y desde Miles, Luz? Porque... Claro, condenan siempre cuando hay abusos sexuales, lo hemos visto con el caso Monsalve, cuando está siendo imputado, investigado, está todo este tema donde todos disparan al respecto, pero acá, y cuando hay inviabilidad del feto o riesgo de vida también para la mujer, pero con el tema de la violación, donde se les cruza más evidentemente el cartel de la sexualidad, pareciera que ahí empiezan a cuestionar, como si a las mujeres nos gustara abortar, además, y nos obligan además a cargar con un hijo o una hija de un violador. A mí me parece brutal. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, efectivamente, ahí se mezclan distintos temas. Primero, efectivamente, como en la violación tenemos un índice mucho más alto, que es el doble que el caso de inviabilidad fetal, que además es el doble de el riesgo de vida para la madre, digamos. Parece ser que perdonamos más unas causales que otras, y ahí, por cierto, se cruzan estereotipos de géneros y juicios respecto a la sexualidad de las mujeres, pero además... lo que nosotras hemos encontrado en estudios realizados con profesionales de la salud es que hay una baja comprensión respecto del sentido y el alcance de la figura de la objeción de conciencia. 1 de cada 3 profesionales de la salud no comprende realmente cuál es el sentido y alcance de esa figura, y eso obviamente imposibilita su adecuada aplicación, digamos. Y esta es una figura que surge o que emana, deriva de la libertad de conciencia, y en ese sentido es válida, pero tiene que ser seria, corresponder a convicciones afianzadas y cumplir con ciertos parámetros que los estándares internacionales los tienen súper definidos, pero que no necesariamente en Chile es así. Y hoy día creemos que vamos a avanzar bastante. ¿Aquí una declaración, básicamente, de principios, como una declaración? Es una declaración de ser objetor de conciencia. Sí, hasta ahora no tenemos manifestación de razones, no hay argumentos. No hay contraprestación para el profesional que se resta de realizar esta prestación, y ahí hay que ser súper enfáticos. La objeción de conciencia es una excepción que te permite no cumplir con un deber que es legal. Un médico tiene el deber legal de atender a sus pacientes, digamos. Una cuestión básica, sobre todo en el sistema público, gracias a esto se exime, pero hoy día no tiene que dar una contraprestación, y en lo que redunda eso es que las cargas de trabajo son desiguales para los equipos, se carga mucho más al que no es objetor de conciencia. Eso muchas veces lleva a alguien que no es objetor a ser objetor, porque en definitiva, ¿por qué voy a asumir yo una carga que el resto de mi equipo no está asumiendo, por ejemplo? Además. Yo quiero preguntarte por las declaraciones que hacía justamente la ministra Orellana, que a lo mejor no están tan claras en ciertos sectores de la sociedad, y quiero incluso detenerme justamente en aquellos que deberían tener el mandato de representación de la soberanía popular o ciudadana, ¿no? A través del Congreso, de los diputados y senadores. Cuando la ministra aclara que no toda la realidad cabe en estas 3 causales, ¿no? Ninguna mujer, reitero, se embaraza para abortar, es muy difícil decisión, y acá hay que abrir un debate respetuoso con base en evidencia. Y solo como un caso que es muy, digamos, cercano en el tiempo, lo que sucedió con responsabilidad no solo de las farmacéuticas, sino también, por supuesto, de nuestro Estado, cuando se suministran en los CEFAM los anticonceptivos defectuosos que dejaron a esas jóvenes niñas que estaban tomando, o a la edad que sea, da lo mismo, tomando su pastilla anticonceptiva, y no le hicieron efecto y eran placebo, estaban cambiadas los displays, qué sé yo, o venían con problemas y se quedaron esperando guagua, y nadie responde a eso, porque también como abortan, ¿no? En esas circunstancias donde no está dentro de las 3 causales. Entonces hablemos un poco de las realidades que existen para que se entienda. Sí, yo me alegro mucho que traigas ese tema, porque efectivamente parece que pasamos de un tema al siguiente y nos olvidamos de lo que pasó atrás, y esto es una discusión que es bien integral.
los últimos 5 años llevamos 8 alertas de anticonceptivos defectuosos. Es decir, 8 anticonceptivos que debieron ser retirados del mercado porque se detectaron defectos en su funcionamiento, y por lo tanto estamos hablando de mujeres que habían tomado la decisión de no ser madres, que habían tomado las medidas para no serlo, y en muchos casos resultaron embarazadas producto de estas fallas. Ahora, yo donde tengo los datos más concretos es respecto de la primera de ellas, o la más bullada en realidad, porque no sabemos lo que pasó hacia atrás. Sí. No sabemos cuántos casos tenemos de amigas que estaban tomando anticonceptivos y quedaron embarazadas, y siempre está, ¿cierto?, esa culpa, ¿no es cierto?, femenina de decir, me los tomé mal, me atrasé o no me atrasé, cuando en realidad puede haber habido también este tipo de situaciones. El caso de Anulet CD, que es un caso que ocurrió en el año 2020, de anticonceptivos distribuidos en el sistema de salud pública. Uno de los anticonceptivos de distribución más masiva dentro de nuestro país presentó estas fallas en su funcionamiento. ¿Qué es lo que nosotras detectamos en términos de números? Solo desde Corporación Miles recibimos a 227 mujeres que resultaron embarazadas producto del anticonceptivo en un XD. 227. Solo nosotras. Sí, y las que pudieron, digamos, pedir ayuda, conocer el trabajo de ustedes. Efectivamente. Claro, las que llegaron. Efectivamente. Esas son mujeres, como les decía, que ya habían tomado una decisión y habían tomado las medidas. Habían decidido que su proyecto de vida en ese momento, por la razón que sea, era no tener hijos y hacer otras actividades. Muchas estudiaban, trabajaban, privilegiaron otras cosas en ese momento y resultaron embarazadas. ¿Y cuál es la responsabilidad en este caso del productor del medicamento o del Estado? Ahí hay distintas responsabilidades. Está la del productor, por cierto, en cuanto a empresa y en cuanto privado, pero también existe una responsabilidad que desde Corporación Miles estamos representando a algunas usuarias para perseguir respecto del Estado en la distribución de estos medicamentos, porque hay una responsabilidad respecto de el aseguramiento del derecho a la salud en su faz de tener acceso a anticonceptivos de calidad y que funcionen, en definitiva. Esto nos saca de los márgenes de funcionamiento o no funcionamiento regulares de estas píldoras, y nosotras, bueno, iniciamos una causa representando a 7 mujeres hace ya un año también, pasó mucho hace un año, y bueno, nos quedan muchos años de tramitación porque sabemos que son juicios ordinarios ante tribunales civiles que demoran muchísimo, y que además tenemos un sistema de justicia que no está adaptado a las necesidades y problemáticas de las mujeres, porque no hay una perspectiva de género real más allá de aquellas áreas donde parece más obvio, que son las áreas de familia, etcétera. Estamos solo nombrar que estamos con Luz Raidel Wagner, subdirectora de Incidencia Política y Social de Miles Chile. Ahí sí, Alejandro. Mira, hay, entiendo, estadísticas muy positivas, en el sentido de que hay menos embarazos adolescentes, que se ha logrado bajar significativamente la tasa. ¿Cuál es la causa de aquello? ¿La atención del Estado, la educación, el cambio cultural? ¿Qué explica ese buen dato? Yo creo que es una mezcla de todas las anteriores que tú dijiste, Alejandro. Todas las anteriores, porque en definitiva, claro, hoy día, y eso yo creo que es un mérito importante también del feminismo respecto de instalar alternativas para las vidas de las mujeres y las jóvenes en sus perspectivas de proyecto. Ya no estamos en una situación donde hace 50 años las únicas perspectivas que teníamos eran más ligadas a las labores domésticas. Hoy día las jóvenes, yo creo que tienen proyectos de vida que son mucho más enriquecidos, acceso a la educación, pensar en educación superior, el cultivo de la vida personal, y también esto va aparejado con el acceso a los anticonceptivos, que por cierto es fundamental. Tenemos una deuda todavía pendiente en educación sexual integral. Mientras vemos que los embarazos adolescentes descienden, ¿cierto? Estamos viendo que las infecciones de transmisión sexual no siempre están bajando, en algunos grupos empiezan a subir, y eso nos habla de que si bien hay un foco puesto en prevenir el embarazo, también nos falta mucho que avanzar respecto de la prevención de enfermedades, y por cierto también respecto de relaciones interpersonales, afectividad, prevención de la violencia sexual, y un montón de cosas que todavía son una deuda. Luz, vamos a la data, como dicen algunos, que el dato mata el relato. Un poco la cifra.
pensando además que este es y aclarar, es aborto legal, donde despenaliza hasta las 14 semanas de gestación y no es libre, como han dicho incluso algunos candidatos a la presidencia. Y uno se preocupa porque la verdad no solo confunden, no sé si con intención o no, o es pura ignorancia. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, habló de cifras que en realidad es una brecha bastante amplia, ¿no? Dicen que en nuestro país se realizan clandestinamente abortos porque están fuera de estas 3 causales, además que cuando se pueden producir entre 40.000 y 170.000 al año, altísimo. Y los riesgos de salud para las mujeres también se traducen, señaló, en hospitalizaciones que son más de 20.000 al año. Hablemos de esa realidad de los riesgos. Uno de los métodos quizás más comunes es la pastilla esta misotrol, que se usa en realidad en las prescripciones para úlcera crónica y que obviamente puede producir efectos como que el aborto sea parcial y la persona pueda quedar con restos y toda una infección interna y termine no solo en el hospital, sino también en la cárcel. Sí, esto sirve para desmontar varios mitos. Esta pregunta abarca varios aspectos usted es la experta. Donde podemos ir revisando algunas cosas. Primero que todo, y esto también es un temor que se expresa al momento de enfrentar esta conversación, muchas veces se dice, bueno, pero es seguro, no es seguro, estamos exponiendo más a las mujeres la realidad, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los procedimientos de aborto con medicamentos son extremadamente seguros, muchas veces más seguros incluso que enfrentar un embarazo y un parto. Imagínate. Es muy seguro. Ya, se puede hacer de manera ambulatoria en la casa cuando están dadas ciertas condiciones y hasta cierto límite de semanas. O sea, es un procedimiento que está sumamente estudiado, regulado y seguro para que lo podamos realizar. Pero ¿dónde está la inseguridad en el aborto con medicamentos cuando llevamos a las mujeres a la esfera de la clandestinidad? Primero que todo, que no hay una supervisión médica, no hay una derivación, no hay una referencia de salud concreta en caso de existir una complicación. Y estas complicaciones pueden estar derivadas muchas veces por lo que ocurre en el mercado ilegal. No solo hay colectivas, amigas que te ayudan a conseguir a alguien que te acompañe, también tenemos un grupo importante de mujeres que tienen que acceder a través de un mercado ilegal de tráfico de personas que no están preocupadas de ni su derecho a decidir, ni su derecho a la salud. De cobrar. Simplemente de cobrar. Tenemos cobros entre 80.000 pesos a 150.000 pesos. Ahí hay una brecha de desigualdad también súper relevante de quiénes son quienes pueden acceder, y eso es lo que en definitiva genera los riesgos, y estos riesgos son a la salud física, pero también a la salud mental y a la seguridad de las mujeres de una manera integral. Nosotras desde Corporación Miles hicimos una revisión de las causas de criminalización de aborto entre el año 2012 y 2022. Desde el 2023 son reservadas, así que ya no hay más cifras que revisar. Y lo que encontramos en ese espacio es bien preocupante. Y aquí entro a desmontar otro mito. Claro. Siempre cuando queremos abrir esta conversación se nos dice, es que no hay mujeres presas por abortar, así que este tema no es urgente y no es importante para las mujeres. Efectivamente, el porcentaje de mujeres que llegan a estar privadas de libertad por estos motivos es bien bajito. Pero sí tenemos un universo de 444 personas criminalizadas. El 80% de ellas aproximadamente son mujeres, ya sea gestantes o familiares, amigas que estaban acompañando en este proceso. Y de ellas, cerca de un 45% llegaron a la formalización, es decir, se tuvieron que sentar ante un tribunal de justicia para que un fiscal les comunicara cargos en su contra por el simple hecho de haberse sometido a una cuestión que es una prestación de salud y debiera estar regulada en el Código Sanitario como cualquiera. Usualmente los cargos se le imputa como delito. Ese es el delito de aborto voluntario, que es el aborto al que se somete la mujer, con su consentimiento, digamos, y ahí también es penalizada la tercera persona. Por eso tenemos esta mixtura. Ahora, cuando revisamos estos casos un poco más finamente, nos encontramos que un 10% de los casos que fueron denunciados por aborto eran en realidad abortos espontáneos, que nunca debieron llegar a enfrentarse a la justicia y nunca debieron ser denunciados.
¿De dónde vienen las denuncias? Y esto es lo último respecto de el acceso a la salud de las mujeres que están en situación de clandestinidad. En un 60% de los casos no estaba público ese dato, no lo sabemos, pero casi en un 20% de los establecimientos de salud, de los profesionales de salud. O sea, yo voy a un hospital buscando ayuda por una complicación que se generó a raíz de esta situación, te denuncian ante un tribunal con todo lo que eso conlleva, interrogatorios dentro del hospital, presiones de los personales de salud, transgresión al secreto médico, muchas veces se entregan más antecedentes de los que corresponde, sin una orden judicial, e independiente de lo que pase después con esa causa, que no existiera una condena, lo que vemos es que son mujeres que están siendo enfrentadas a la justicia, estigmatizadas, y muchas veces las lleva a tomar salidas alternativas de manera muy rápida para efectos de evitar que esto escale, porque se sienten además muy expuestas dentro de sus comunidades. Y respecto a la ley misma, ustedes tuvieron la oportunidad de participar en la confección, de conocerla, de debatirla. ¿Qué es lo nuevo que va a introducir? Ya, todavía no tenemos el texto de la ley y por lo tanto todavía sabemos lo mismo que saben ustedes y que sabe todo Chile. El periodo nomás. Han existido conversaciones porque desde un inicio de este gobierno y mucho más allá del tema de las 3 causales siempre ha existido un diálogo desde las organizaciones feministas en general, pero de derechos sexuales y reproductivos en particular con el Ministerio, porque sabemos que ahí hay una colaboración que es fundamental. Y hemos, por cierto, entregado siempre de manera muy proactiva nuestras ideas respecto de cómo debiera ser este texto legal. Ahora, la realidad de los estándares internacionales, los parámetros que corresponden en términos de salud, puede distar mucho de las definiciones que políticamente tome el Ejecutivo respecto de la viabilidad del proyecto y lo que les parezca más adecuado. Y cuando tengamos el proyecto en la mano vamos a poder revisar de manera integral, porque es difícil referirse a los fragmentos cuando no los tienes dentro de un contexto. Ahora, parece ser muy positivo, y vamos a ver cómo queda la letra de la ley, este parámetro de el acceso a través de la atención primaria de salud hasta las 12 semanas, porque eso nos permite, primero que todo, sacar esta prestación, que es bastante sencilla, como yo les decía, en la mayoría de los casos, sacarla de los hospitales de alto riesgo obstétrico, que son alrededor de 69 en el país y que son los únicos lugares que hoy día pueden implementar la IVE, por ejemplo. ¿Solo 69 en todo el país? En todo el país, efectivamente. Son solo hospitales. Entonces, por eso tenemos el problema de que con la objeción de conciencia, si el 100% de doctores son objetores, yo no tengo la alternativa de irme al CESFAM, que está un poco más allá. Tengo que irme al hospital de la comuna de al lado, que en Santiago nos parece que no es tan terrible. Pero cuando hablamos de Aysén, trasladarse de la comuna de Aysén a Coyhaique es bien distinto, sobre todo en estas circunstancias. O Puerto Natalia a Punta Arenas. Efectivamente. Claro. Solo breve, a propósito, estamos hablando también aquí del tema de la sexualidad y de la reproducción, el tema de las licencias médicas. Solo un paréntesis: las mujeres embarazadas, como no están enfermas, a menos que tengan una complicación, no tienen la provisión de salir del país. Solo quería aclararlo a propósito también, de que no nos metan en el saco. Ya, Luz Raidel Wagner, qué lindo bello, ya, subdirectora de Incidencia Política y Social de Corporación Miles Chile, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, aclarar, desmitificar y sobre todo dar el dato real y la realidad, no solo el dato, la cifra, sino la realidad de lo que sucede en nuestro país, porque aquí mucha gente dice nunca es el momento, porque yo desde que nací vengo escuchando que nunca es el momento. Gracias, Luz. Muchas gracias. Da las coordenadas para que la gente también sepa dónde están, por cualquier información. Síganos en todas las redes en @mileschile. Tenemos mucha evidencia científica al respecto que hemos producido tanto nosotros como que vamos recopilando. También en nuestra página web mileschile.cl está el estudio de criminalización, su resumen ejecutivo, y también muchas cifras en torno al aborto que nos permiten ilustrarnos, porque esta es una conversación que tenemos que dar con respeto, altura de miras y con evidencia científica por sobre todo. Muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes. 8 minutos para las 9. Vamos con la agenda. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. A las 9 de la mañana, a las 9 en punto de la mañana, Leonardo González, subdirector técnico del INE, da a conocer los resultados de la encuesta nacional de empleo para el periodo febrero-abril del 2025. Esta variable es bien importante. Me gusta eso del INE y N, me encanta, INE y N. Vamos con también lo que va a suceder un cuarto para las 11 de la mañana. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, aborda el plan de acción desde el gremio para abordar el uso indebido de las licencias médicas. Y a las 12, Jorge Vilches, jefe del Departamento de
Epidemiología, y Valentina Pino, coordinadora de la campaña invierno del Ministerio de Salud, entregan nuevo informe del virus respiratorio y cómo están evolucionando las enfermedades estacionales. Exactamente, ahí estamos cuidando también ahí la voz. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, que está y estuvo alojada, pero aunque sigue, por supuesto, para la reflexión y el debate en @SantiagoTV y @Radio Usach. El gobierno de Chile retiró a los agregados militares en Israel y preguntamos a nuestra audiencia qué opinaba de esta decisión. Un 2% dice que es una mala idea, un 39% dice que hay que romper relaciones con Israel, pero la mayoría indica, 59%, que es una buena señal. Excelente. Dicho eso, nos despedimos. Quiero ver la temperatura. 5,7 grados tenemos a esta hora. Recuerda, esperando 22 en esta jornada que nos va a acompañar el sol. De 29 ya de mayo. Quédate en nuestra sintonía porque ya viene Felipe Barra con Enlace Usach. Chao, Guille. Chao, Daniela. Amigas, amigos. Goodbye. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.